Ok, hermanos, tengan todas y todos muy buenas noches. Academia Cristo le da la bienvenida a esta su octava y última lección del curso Discípulo. Es un gran gozo para cada uno de nosotros reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, crecer en nuestra fe y cultivar nuestros hábitos como discípulos de Cristo. El día de hoy, pues, es la lección número 8 y es el hábito número 5, escuchar a Jesús. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. A lo largo de este curso hemos explorado lo que significa ser un discípulo de Jesús y los hábitos que el Espíritu cultiva en cada uno de nosotros. Pero en esta lección, hermano, nos enfocaremos en lo único necesario, que es escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Para dar inicio, vamos a hacerlo con una oración. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Tú nos invitas a sentarnos a tus pies y a escuchar lo que realmente importa. Ayúdanos a dejar de lado nuestras distracciones y preocupaciones para escucharte por tu palabra. Danos sabiduría para comprender tu verdad y fortaleza para aplicarla en nuestras vidas. Que tu espíritu nos guíe y nos capacite para ser fieles discípulos tuyos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, para el día de hoy, al igual que en las demás lecciones, pues tenemos tres objetivos por cumplir. El objetivo número uno, vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, y vamos a aplicar esta historia bíblica a nuestra vida, a la vida de un discípulo de Jesucristo. El segundo objetivo, vamos a describir el hábito de un discípulo, escuchar a Jesús. Y el tercer y último objetivo para esta noche, vamos a entender los pasos para aprobar el curso completando el proyecto final. En pocas palabras, vamos a hablar, perdón, de nuestro proyecto final. Bien, les voy a plantear la siguiente pregunta. Vamos a iniciar con esta pregunta. Más que pregunta es, háganme una lista de tres cosas que suelen hacer ustedes cuando tienen un invitado especial en su casa. ¿Ves? O sea, imagínate que va a llegar alguien a tu casa hoy por la tarde o va a llegar alguien por la noche o por la mañana a cenar, ya sea a almorzar o ya sea a desayunar contigo. ¿Ves? Y sin mucho aviso previo, algo espontáneo que salió así nomás. Entonces, quiere recibir, ¿verdad?, a la persona con respeto y honor. ¿Qué vas a hacer para preparar? ¿Quién desea participar? Tres cosas que harían para cuando van a recibir a alguien en su casa. Jessica, te escuchamos. Sí, lo primero, limpiar. Limpiar, este, si no es cocinar, si es así rápido como dice usted, pues tratar de igual ver qué se puede brindar, así sea de manera rápida. Y lo último, pues pensar en cómo poder amenizar el tiempo mientras la persona esté en la casa. Ujú. Bien, bien, Jessica. Altamirano, te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado, Altamirano. No, sí, perdón. Ahora sí. Yo lo recibiría con mucha solicitud, le daría un recibimiento muy ameno, muy sincero, muy natural al invitado especial y obviamente trataría de poderle brindar algo que esté al alcance y que pueda hacerlo sentir cómodo en nuestra casa y luego pues al final pues poder enviarle o darle algún detalle nuestro para que pueda llevar y recordar. Eso es lo que haría. Bien. Claudia, buenas noches, bienvenida. ¿Alguien más desea participar? ¿Querían?
tienen un invitado, va a llegar a su casa, tres cosas que harían. Danilo, te escuchamos. Sí, sí, pastor, efectivamente, bueno, dos cosas. Primero has dicho que, o sea, que alguien llega así de la nada, ¿no? Bueno, si alguien llega así de improviso, lo que yo haría es poner todas las cosas en su lugar, ordenar rapidito y luego haría digamos, una comida, algo, ¿no? Para poder compartir y comer ahí. Luego, le preguntaría, ¿no? A qué se debe su visita y compartir ideas, compartir, digamos, dialogar bastante, preguntarle cómo está, cómo le va en el trabajo, cómo le va en la salud. Y obviamente, siempre lo que yo hago es hablar a mis amigos que traten de buscar más a Dios. No necesariamente cuando vienen a mi casa, sino cuando estamos en unas reuniones, cuando estoy en algún lugar, les digo que cambien su vida, que cambien esas malas actitudes. A veces tengo amigos que visitan en mi casa, pero sin embargo se están, este, digamos, peleados con la pareja, están peleados con el vecino, con el hermano. Entonces, trato, digamos, de orientarle que deberíamos de perdonarnos y no vivir así, porque a veces hay personas que pelean por intereses, digamos, de este mundo, bienes, a veces por herencias. Lo digo porque me ha sucedido a mí, pastor, y comparto esto con todos mis hermanos, que a veces mis hermanos, tenemos un fondo donde mi papá nos había dado y al final mis hermanos se han puesto ahí a discutir, ¿no? Entonces yo como que el árbitro ahí, el mediador, diciendo que no debemos vivir así, porque a las finales en un pedacito de tierra nos van a enterrar y al final no vamos a llevar nada. Lo que deberíamos de hacer es vivir bien, como hermanos y no estar Bien. discutiendo y no estar peleando. Eso es lo que haría, pastor. Ok, gracias, Danilo. Rosendo. Sí, pastor, yo creo que para mí, número uno, como ahí dice, tiene un invitado especial. Yo ya sé entonces que va a llegar una persona, por lo tanto tengo que estar listo, esperando y recibirlo con un abrazo. Número dos, considero que es sentarse bien con la persona, conversar por el motivo, ¿verdad? Que tengo un invitado especial. Número tercero, pues para mí sería importante disfrutar una refacción o un alimento especial, porque Bien. eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la amistad, con la humildad. La misma palabra del Señor nos dice que el cristiano debe ser como un hospitalidad o también debe ser generoso, debe, debe tener una actitud adecuado, ¿verdad? Conforme a la realidad, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, sabemos, ¿verdad? De que para ser un discípulo, ¿verdad? Pues hay que tener las ciertas características, ¿verdad? Que le va a motivar a la otra persona, sentarse con confianza, compartir, convivir un momento especial. Muy Gracias, bien. pastor. Gracias, gracias, ¿verdad? Y si pudieran hacer solo una cosa de las tres que han mencionado, ¿qué elegirían ustedes primero? Rosendo. Escuchar, escuchar y conversar con la persona. El Bien, mensaje importante. Eso es lo más importante para mí. excelente. Bien, buenas noches, Ramona, Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas Noches, noches. saludos, bendiciones Bu- para ustedes, Buena- bienvenidos. Buenas noches, pues profesor, me Gracias. colé ahora en la clase de la noche porque estoy en el turno de la mañana, pero ni el lunes pude estar, he estado con diligencia por la salud.
pero Oh. ya era la última y no me la puedo perder. Qué bien, Dianita, sí, Dios, así es. Dios me lo bendiga. Amén, bienvenida, ¿no? Sí, mire, por eso se imparten clases en la mañana y en la noche. Si usted no puede en la mañana, usted entra de noche. Si usted no puede de noche, usted entra en la mañana. Pero todos ustedes son un solo grupo, ¿eh? De que los de la mañana, los de la noche, no. Son un solo grupo. Oh, Aquí estamos, gracias. sí, aquí somos un solo grupo. Así que aquí esta es su casa. Ok, gracias, profe, gracias. Dios lo bendiga. Bien, bienvenida, qué alegre que estés por acá. Entonces, hermanos, avancemos. Vamos a contar Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Un voluntario que nos lea en la pantalla o en su Biblia. Yo les leo, correcto. Le escucho, le escuchamos. Mientras Jesús iba de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Amén. Gracias, gracias, Dianit, por tu participación. Entonces, hermanos, consideremos quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿A quiénes identificaron? Diga. Enseguida ahí está Jesús, Marta y María. Sí, ¿verdad? Versículo 38, Jesús, Marta, quien recibe a Jesús en su casa. Versículo 39, María, la hermana de Marta, ¿verdad? Y probablemente los discípulos, porque siempre le acompañaban a él donde quiera que iba, ahí andaban también, pues, pero no se mencionan directamente. Bien, hermanos, ¿qué problema o pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Apliquemos la ley. ¿Qué pecado o problema veo en esta historia en mi vida? Jessica, te escuchamos. Sí, algo que me llama mucho la atención aquí es el reclamo de Marta hacia Jesús, porque nosotros a veces tenemos esa condición, hermano, de que a veces, no digamos que no nos ubicamos, pero de que a veces renegamos y le reclamamos a Dios por algo que está pasando. Entonces, nosotros a veces como que deberíamos también pensar y tener más humildad y venir a Cristo con una actitud diferente cuando algo pasa. Entonces, a veces renegamos de ciertas cosas y le reclamamos al Padre por las cosas que nos están pasando, cuando eso legalmente, pues yo creo que es una condición muy humana y muy pecaminosa de parte de nosotros, venir a reclamarle a Dios cuando Dios es Dios. Y en la palabra de Dios dice que todas las cosas para nosotros los hijos de Dios son para bien, entonces deberíamos tener a veces ese discernimiento de saber identificar que a veces si nos pasa algo, solo Dios sabe por qué nos está pasando. Eso, hermano. Gracias. Excelente, Jessica. Sí, ¿verdad? Ya le doy la palabra a Altamirano y después Santiago Parra. Como usted dijo, Jessica, sí, ¿verdad? Ese es un problema. Ahí vemos un reclamo. Y es que Marta le dice, no ves, dice, "Jeje, no te importa que mi hermana me deje trabajando aquí sola. Dile que me ayude, ¿verdad? Ahí hay un reclamo, como usted lo identificó muy bien. Y es que muchas veces nosotros también andamos preocupados y distraídos por muchas cosas, así como lo andaba Marta, Faná. Altamirano, te escuchamos y después Santiago. Bueno, aquí puedo ver el afán de Marta, el afán y las preocupaciones que muchas veces damos siempre: qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer esto, que nos preocupamos de las cosas seculares, y muchas veces por tratar de quedar bien con ciertas cosas, pues esas cosas nos alejan
muchas veces y no nos permiten avanzar como debería con el Señor Jesús, ¿no? Las cosas del Señor. Siempre tratamos de poner muchas veces, lo confieso, a veces ponemos nuestra familia, nuestros hijos, que no es que sea malo, pero muchas veces ponemos cosas y descuidamos lo más importante que es poder estar presente en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, ¿no? Eso puedo ver, pude haber vivido en mi vida en su momento y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Gracias. Muy bien, ¿verdad? La preocupación excesiva por las cosas materiales y las distracciones nos alejan de Dios. Excelente. Santiago, Gracias, pastor. Sí, efectivamente, en la vida priorizamos otro tipo de actividades, otro tipo de cosas menos a lo de Dios. Y claro, las consecuencias no son las mejores. Lo que yo veo ahí es que aquí realmente María, ajá, claro, estaba afanada en otro tipo de cosas, más no en las cosas de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Realmente a veces las cosas materiales nos lleva más allá que las cosas de Dios. O sea, otro tipo de actividades, el deporte, no sé. Cada quien tenemos nuestras cosas, pero Dios lo mandamos a segundo plano cuando debería ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Poniendo todo a Dios adelante en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en todo lo que hagamos. Como yo siempre he dicho, pónganle a Dios en primer plano y verán que los resultados van a ser otros. No vengan contra mí, solamente pídale a Dios. Eso nomás, pastor. Gracias. así es, excelente, Santiago, sí, tú tienes toda la razón. Tenemos prioridades equivocadas, hermano. Nos enfocamos más en lo terrenal y dejamos como secundario la parte espiritual, ¿verdad? Que es lo más necesario, lo que realmente necesitamos. Bien, hermanos, avancemos. Ya vimos la ley, ahora miremos el evangelio para nuestra vida. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos y palabras logran ver el amor de Dios? ¿Quién desea participar? Josefina, buenas noches, bienvenida. ¿Dónde ven el amor de Dios para ustedes acá? ¿Qué versículos? Altamirano. ¿Cómo no? En el 42, cuando él le da esperanza, le dice, ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no se la quita. Es decir, que nosotros cuando servimos y escuchamos al Señor y estamos cerca de Él, pues tenemos promesas y sobre todo también es algo seguro y Él nos brinda, nos da ese mensaje de esperanza a través de su palabra y también una eternidad que vamos a compartir con Él. La esperanza en Cristo. Bien, Altamirano, sí, ¿verdad? Versículo 42 dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha elegido la mejor parte y es escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Jessica, te escuchamos. Sí, como decía el hermano, pues las promesas de Cristo cuando dice no será quitada, entonces está hablando en futuro, ¿verdad? Entonces es una promesa de que la salvación, si llegamos a los pies de Cristo, solo por escuchar, solo por estar con Él, eso es una promesa de que tenemos gracia, que somos salvos por gracia y que no se nos quitará. Entonces eso yo lo veo como qué más forma de amor de demostrarnos que Él siempre está con nosotros, como así también nos lo dice en la Gran Comisión. Gracias, Jessica. Dianit, También en el 41 la melodía, me imagino esa voz. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchas cosas, esa paciencia que nos tiene para todo el Señor. Así nos sigue diciendo todos los días y nos habla una y otra vez con esa
paciencia, con ese amor. Ahí se le ve el amor, la misericordia también. Muy bien, excelente, ¿verdad? También igual esa corrección, ¿verdad? Que le hace nuestro Señor Jesucristo a Marta. Solo así es como usted la mencionó, ¿verdad? Con qué amor le pudo haber dicho, Marta, Marta, pero tranquila, ah, no te afanes, ¿verdad? Y así de esa manera nuestro Señor Jesucristo nos corrige a cada uno de nosotros, ¿verdad? No sé, Sí. bien, no sé si alguien más desea participar. ¿Verdad? Y es que sabemos que María estaba sentada allí. Ella no estaba haciendo nada ni estaba diciendo nada. Ella simplemente recibía la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué consuelo, hermano, es saber que lo único que necesita, que se necesita, no es algo que usted y yo debamos hacer, sino algo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Jesús habla también con nosotros a través de su palabra. Él, a través de la Biblia, Él nos habla a todos nosotros. En su amor, nuestro Señor Jesucristo también a nosotros nos llama a priorizar la presencia de Dios en su palabra sobre mis ocupaciones diarias, ¿verdad? Priorizando su palabra sobre el afán y el trajín que tenemos en nuestras vidas diarias. No sé si tienen un comentario final o alguna pregunta con respecto al primer objetivo de esta noche. Avanzamos. Entonces, miren, el segundo objetivo es describir el hábito de un discípulo, escuchar a Jesús. Es el quinto hábito que vamos a estudiar esta noche, ¿verdad? Ya vimos esta frase en esos versículos que leímos. Hay una cosa necesaria, dice. Y nuestro Señor Jesucristo, Jesús da la mayor importancia a recibir las buenas noticias de Él. Esto no significa que los otros hábitos de ser un discípulo que hemos estudiado en las clases anteriores en este curso no valen nada. No significa eso, hermano. ¿Ves? Por el contrario, son cosas muy buenas e importantes que debemos hacer y practicar como buenos discípulos, ¿verdad? Pero sin embargo, en esta lección notamos que el hábito de escuchar a Jesús es lo único necesario ya que mantiene nuestra fe en Jesús viva y creciendo. Segundo, ¿decías algo? Bien, continuemos. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo prepara a sus discípulos. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se sienten preparados como discípulos de Cristo? Me imagino que su respuesta está entre una mezcla, ¿verdad? Como una indecisión entre sí y entre un no, ¿verdad? Tal vez, tal vez, un quizás. ¿Ves? Después de resucitar, nuestro Señor Jesucristo preparó a sus discípulos con una palabra de paz. Vamos a abrir en su Biblia y vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Un voluntario que me lea la diapositiva que tenemos en la pantalla. La primera parte. Jessica. Juan 20, del 19 al 23. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Bien. Otro voluntario que continúe. Entonces Jesús le dijo: una vez más, la paz sea con vos, con ustedes, así como el Padre envió también, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonan, no se
no les serán perdonados. Amén. Muchas gracias, Graulino. Bienvenido. Entonces, hermanos, una pregunta. ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Aquí está el comienzo de la historia. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Quién desea participar? ¿Cómo se sintieron los discípulos al inicio de esta historia? Altamirano. Se sentían alegres porque ellos tenían temor, pues, ¿no? En cierta forma, pero una vez, por eso es que el Señor cuando llega le dice, paz ya con vosotros. O sea, que estén tranquilos, que estén seguros y les dio un mensaje de esperanza diciendo, como envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Él les enseñó las manos y sus costados y eso provocó en ellos regocijo, esperanza, porque ellos estaban tal vez un poco asustados Bien, con lo que había pasado anteriormente, claro. bien. Ramona y después Jessica. Al comienzo dice que ellos estaban con la puerta cerrada, que tenían miedo, por miedo a los judíos. Eso sí, ellos tenían miedo de correr la misma suerte que Jesús, que había corrido Jesús. Excelente. Jessica. También un poco, yo creo que Jesús, ahí no dice en ese pasaje, pero un poquito incrédulos también porque por eso les está dando señas para que vean de que él sí es él. Por eso les muestra las manos y su costado para que ellos comprueben de que era el Señor Jesús y ahí ya ellos se sintieron pues regocijados y así como dice la hermana, pues al principio tuvieron miedo. Sí, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo esta historia, que al inicio ellos estaban con puertas cerradas porque ellos tenían miedo, ¿verdad? Que les pudiese pasar, ¿verdad? Lo mismo, o que fuesen llevados o condenados a muerte también. Y un ejemplo de esto, pues podemos ver cuando Pedro vendió a no, cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, perdón, ¿verdad? Él por miedo lo negó y lo hizo 3 veces. Bien, entonces, una segunda pregunta. ¿Cuál fue el efecto de nuestro Señor Jesucristo soplando sobre los discípulos? ¿Qué efecto tuvo sobre ellos cuando Él sopló? ¿Quién desea participar? Juan, bienvenido, hermano. Buenas noches, doctor. Dice que sopló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí, sopló el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y que, Le, Dianit, le dio poder, recibieron poder, una autoridad, porque recibieron poder y autoridad. remitiere los pecados, le son remitidos esa autoridad que le dio ese poder, y por decirlo así, inmediatamente quedaron como llenos de esa sabiduría. Claro, la dirección del Espíritu Santo, ya van a saber elegir a qué van a condenar y a qué no van a condenar, porque tienen que ser dotados por la sabiduría del Espíritu Santo. Bien, gracias, Dianit. ¿Alguien más que desea participar? Jessica, Sí, pastor, una pregunta y disculpe mi ignorancia. diga. Cuando vemos aquí en este pasaje que dice reciban el Espíritu Santo, entonces cuando fue el Pentecostés, ¿cómo funciona aquí? ¿Me podría aclarar aquí el cronograma, o sea, la cronología y el significado de estas dos historias, por decirlo así? Porque aquí les está dando el Espíritu Santo y la autoridad. Entonces el Pentecostés, ¿por qué pasó después entonces? Ah, buena, muy buena esa pregunta. Ya me hizo pensar. Pero mire, aquí tenés que identificar algo. Tenés que ver el contexto de la historia, ¿verdad? Primeramente, sabemos que nuestro Señor Jesucristo acababa de ser crucificado. Los discípulos no sabían de él más que lo habían ido a enterrar. E inclusive las mujeres pues se preparaban para irlo a ungir con esas especias que ungían los cuerpos para esos entonces, ¿verdad? Entonces nos dice que ellos tenían miedo, ¿verdad? Al inicio. Ellos nos hablan de un miedo que ellos tenían. Nuestro Señor Jesucristo sabe de eso, sobre ellos, ¿verdad? Sobre este miedo. Entonces, cuando Él se les presenta,
en ese momento, como dijo la hermana Dianit, Él les está otorgando una autoridad a cada uno de ellos. Mira, este es el uso de las llaves. A esto se le llama el uso de las llaves, esta parte de aquí. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, para poder llevar a cabo esta autoridad que nuestro Señor Jesucristo les está encomendando en su momento, Él sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Primero, eliminar ese miedo que ellos sentían. Ellos estaban miedosos, incrédulos muchas veces, tú misma lo dijiste. Tomás creo fue que si no miraba sus heridas, sus costados, sus manos, no creía, ¿verdad? Entonces, en ese momento ellos estaban incrédulos, ellos no sabían ni qué pensar, ni qué decir. Entonces, ellos recibieron este poder y esta autoridad a través del Espíritu Santo. Ahora, más adelante viene ya lo que es por así decir, el inicio de la iglesia, ¿verdad? Esa autoridad que Dios le da también a sus discípulos con el Espíritu Santo, porque Él les dice, el Espíritu Santo les va a recordar todo esto a los que anduvieron con él en su momento para que ellos escribieran. Es el Espíritu Santo el que les iba a recordar todo esto. Los va a capacitar para hablar también con los demás. Entonces van a recibir del Espíritu Santo también. Recordamos que el Espíritu Santo hay muchos dones que Él nos da a cada uno, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos, esto es como por así decirlo, ustedes están recibiendo primero un mandato aquí y posteriormente están recibiendo el don primero para hablar con los demás, expresarte con los demás y hablar la lengua de los demás para poder transmitir el evangelio hacia los demás. Altamirano, levantaste tu mano. No sé, Jessica, si te contesté o no. Sí, sí, pastor. Amén. Y quería solamente compartir, con su permiso, pastor, hermano, a mi hermana Jessica. Es buena la pregunta. En la escritura, en Hechos capítulo 1, versículo 2 a 3, habla de que el resultado de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en este pasaje, eso hizo que provocara el poder que hubo en ellos para seguir testificando después de su muerte, y eso da lugar a Hechos, al libro de los Hechos, cuando ellos fueron llenos los que estaban en el aposento alto. Entonces, ellos lo reciben para poder testificar con poder y para poder tener esa valentía delante de todos los que estaban alrededor, los que hacían la guerra a Jesús, le hacían la guerra a ellos. Entonces, ellos fueron llenos primeros, luego testifican, predican, comparten de Jesús con ese poder, llenos del Espíritu, y eso trae el Hechos capítulo 2, donde viene la llenura y que Pedro empieza a testificar con poder, con señales y toda la historia que todos nosotros conocemos. Entonces, eso es, primero fueron las primicias, ellos como discípulos cercanos, y luego con ese poder ellos son comisionados a poder cumplir el mandamiento, y a su vez el libro de los Hechos habla de lo que ellos pudieron lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, y es que realmente era lo que yo te explicaba, Jessica, que tienes que ver el contexto en el que se está desarrollando estos pasajes bíblicos. Pues te tienes que identificar un poco el contexto y así vas a ver, entender un poco mejor. Dianit. Sí, lo que el profesor decía, le da la misión de continuar su obra y como atrevidamente uno se vaya cuando le dio el soplo a Adán, ese soplo que da vida espiritual. Entonces, podríamos llevarlo a este momento, le da un soplo de vida, de autoridad para ese ministerio. Todavía falta recibir el Espíritu Santo, pero él en ese momento les está dando como esa certeza, esa seguridad. Y ustedes van a recibir, y ve que él le dice que hasta que ya empieza ahí en los hechos, como le dice, para esperar. Pero sí, esa promesa, esa manera, yo me imagino que ellos tuvieron que haber sentido algo inmediatamente, un revestimiento, a pesar de que no era el bautismo del Espíritu Santo, pero le da esa misión de continuar su obra, así como él lo estaba haciendo. Así es. Y es que probablemente nuestro Señor Jesucristo lo hizo sentir mejor,
¿Ves? A cada uno de ellos lo hizo sentir mejor, porque mire cómo comenzó. Por eso es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sentían al inicio los discípulos al inicio de esta lectura? Ellos estaban temerosos, ellos estaban con mucho miedo, ellos estaban encerrados del miedo, ¿verdad? Entonces probablemente sabemos que lo hizo sentir mejor, ¿ves? Pero aún más importante, lo más importante en este pasaje es que se conecta la respiración de Jesús con ellos, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Ves? Porque en ese momento ellos están recibiendo del Espíritu Santo también. Fueron capacitados, más que recibir el Espíritu Santo, aquí hubo una capacitación que le dio nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Nuestro Padre Celestial lo estaba capacitando a ellos en ese momento. Jessica. Sí, amén, pastor. Solo quería darle las gracias a todos los hermanos porque aquí viene un punto importante también de estos cursos y de lo que nosotros aprendemos como aquí Academia Cristo, que uno siempre dice que uno tiene que basarse en lo que dice la palabra, porque digamos ahorita me estoy dando cuenta de que uno escucha, ¿verdad? Porque yo le digo, yo cuando crecí estaba en Ecuador. Venían y me decían a mí, no, pero es que el Espíritu Santo se presentó por primera vez en el Pentecostal. Y mire, si yo no leo, entonces, mire, cómo uno aprende, ¿verdad? Guiándose por medio de la palabra, leyendo, mire. Entonces, ahí uno puede de verdad decir, y ahí vienen las confusiones de otras iglesias cuando le dicen, no, es que, no, cuando tú recibas el Espíritu Santo tiene que ser solamente por medio de hablar en lenguas, por medio de señales. Entonces, ahí es que lo confunden y dice, por eso es que uno tiene que leer. Amén, hermanos, muchas gracias. Sí. Sí, para eso cuando a ti te dicen algo así, entonces tú los mandas a leer Primera de Corintios 12, todos los dones que el Espíritu Santo da. Y lo que más que dice Pablo, procurar tener el Espíritu más bien y el don de predicar la palabra. Es más importante todavía, ¿verdad? Entonces sí, Jessica, en estos casos uno lo que hace es revisar el contexto, ¿ves? El contexto histórico donde se está llevando a cabo el pasaje bíblico que estamos leyendo y así lo entiendes mejor. Pues, entonces, sigamos, hermano. En ese momento, pues ya decíamos que ellos con miedo, probablemente nuestro Señor Jesucristo lo hizo sentir mejor en ese momento, dándole fortaleza a través del Espíritu Santo, llenándolos del Espíritu para darle esa fortaleza que los levantó de ahí donde estaban con miedo y lo hizo salir, Jessica, para que posteriormente ocurriera lo que nos habla el libro de Hechos. ¿Ves? Entonces, hermano, Jesús sigue preparando a sus discípulos hoy en día. Igual, ¿verdad? Cada día, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la palabra de paz, también sabemos que guía nuestros pensamientos, guía nuestras emociones. Él guía nuestras acciones también. Por eso es sumamente importante priorizar esta práctica, ¿verdad? De sentarnos a diario a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a escuchar y a leer su palabra. Así estamos listos para anunciar el perdón de los pecados al mundo. De esta manera nos capacitamos nosotros también a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, en Juan 8:31 al 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amigos, en el comienzo de este curso hicimos una pregunta, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué es un discípulo? Muchos contestaron, es un estudiante, alguien que se prepara, alguien que aprende de un maestro, alguien que le sigue a un maestro, ¿ves? Alguien que sigue el ejemplo del maestro para ponerlo en práctica en su vida también. Aprendimos esto, ¿verdad? También aprendimos que somos discípulos no por lo que usted y yo hagamos, ni por elección propia. Elegimos hoy Carlos decidió ser discípulo de Jesús, Altamirano decidió por su cuenta, se le ocurrió ser discípulo de Jesús y él quiso, no, ¿verdad?
Es todo lo contrario. Somos discípulos porque Jesús así lo quiso y Él quiere y Él nos eligió a cada uno de nosotros. Todo esto lo aprendimos en las primeras lecciones. Pero ahora, hermanos, la señal de que seguimos siendo sus discípulos es que permanecemos en la palabra. Esa es la señal que usted y yo sigamos siendo discípulos. Permanecemos en la palabra, la estudiamos, ¿verdad? Porque por eso nos estamos reuniendo aquí, para estudiar su palabra. La compartimos, ¿verdad? Nos estamos preparando aquí para posteriormente instruir o capacitar a otros, compartir esta palabra con los demás, ¿verdad? Y todo esto está basado en nuestra fe en la palabra de Dios. Hasta aquí, hermano, hemos terminado el segundo objetivo. ¿Alguna pregunta o comentario final que tengan? Algo que no les haya quedado claro. Sin pena y sin miedo. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Podemos avanzar? Afirmativo, afirmativo, amado. Todo claro. Bien. Fuerte y claro. Entonces, hermano, aquí el curso se acabó. Ya terminó. Nuestro último y tercer objetivo prácticamente es un paso técnico. Vamos a hablar del proyecto final. En cada curso, Academia Cristo, pedimos que los estudiantes completen un proyecto final que corresponde a cada uno de los cursos en el discipulado que usted está recibiendo, ¿verdad? Miren, hermano, tengan claro en algo, los proyectos finales no son exámenes de conocimiento, sino son una oportunidad para reflexionar sobre lo que aprendimos en el curso, expresar tus creencias y tu crecimiento en la fe también, ¿verdad? Porque aquí estamos para crecer en la fe. Y tercero, sirven para que ustedes hagan preguntas todavía si tienen alguna duda a lo largo de estas 8 lecciones que hemos venido recibiendo, ¿verdad? Durante el transcurso de este curso. El profesor, en este caso, conmigo, bueno, yo estoy disponible para ayudarles y para guiarles en cualquier pregunta. Para aprobar un curso oficialmente en Academia Cristo es obligatorio completar y entregar el proyecto final. Es obligatorio, hermano. No, no sirve de nada que usted haya recibido las 8 lecciones, haya participado y usted no entregó un proyecto final. El proyecto final es el que da la garantía que usted ya ese curso está aprobado y continúa sus estudios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Les compartí, déjenme buscar acá en mis archivos, les compartí yo 2 archivos, ¿verdad? Esos archivos son el proyecto final en el grupo. Déjenme revisar acá. Proyecto final, discípulo. No me sale. Denme un segundito. Quiero abrir el proyecto final acá en Word, a ver si lo tengo. Deme un momentito, por favor. Que otra vez no lo tengo a mano. Ok, aquí ya. Les voy a presentar. Ustedes me dicen si logran ver. Perdón, este bandido, ¿qué le pasa? No quiere cruzar a la otra pantalla. Ahora sí. Está de rebelde, pero... Esperen. Déjenme encerrar algo aquí y abro acá. Ok, logran ver en sus pantallas, ¿verdad? El proyecto final. Sí, sí se ve. Sí, Ok. sí se ve. Entonces, miren, yo les compartí esto en Word y se los compartí en PDF. Entonces, ustedes, la manera como lo van a presentar, ustedes pueden bien o lo digitan en Word ahí mismo o imprimen esta hoja y la llenan a mano. 2, o lo pueden copiar todo a mano. Le toman foto y ustedes me lo mandan, a como ustedes prefieran. Ya sea el documento en Word, imprimiendo la hoja y copiando sobre la hoja impresa o copiándola
toda la hoja a mano, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo tienen? Miren, la meta son 16 días. Es la fecha límite partiendo de mañana. Son 16 días. Tienen un total de 2 semanas. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos y ustedes en cada capítulo que vayan leyendo van a identificar los hábitos de un discípulo y van a añadir comentarios de algo que le haya llamado la atención por cada capítulo. Hasta ahí, ¿me entienden lo que van a hacer? Sí. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Pastor, una La, pregunta. la, En cada capítulo hay que ver los 5 hábitos, o están los 5 o nada más los que encuentro. Rudy Machado, hola. Rudy, no, los que encuentres. Los que encuentres. Pueden estar los 5, pueden haber solo 2, puede haber solo 1. Entonces, tú identificas, en el versículo tal está un hábito. Les doy un ejemplo. Aquí tienen el libro de Marcos. ¿Logran ver o está pequeña la letra? Ok. Entonces, miren, dice Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice. ¿Qué hábito pueden identificar ahí en ese versículo? Jessica. Así rapidito hablar con la gente y reconocer una necesidad. Hablar con los demás, excelente. ¿Ya vieron? Para predicar tengo que hablar y tengo que dirigirme a los demás, hablar con los demás, ¿verdad? Ese es un hábito excelente, bien identificado, Jessica. Les doy otro ejemplo. Más adelante dice, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí también está ese ejemplo, hablar con los demás en este versículo. Espérenme, yo quería buscar otro acá. Acá, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y a la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué hábito pueden identificar ahí? Hacer el bien. Hacer el bien. ¿Ya vieron? Qué fácil que está. Van a leer el capítulo y van a ir identificando. Miren, aquí hay otros de hacer el bien. Dice, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Miren, 34, hacer el bien también. Y así, en todo. Ahí van a leer completo cada capítulo, van a leer un capítulo diario. ¿Están claros? Sí, pastor. Pero, por ejemplo, a mí me Sí, gusta, está claro. a mí me gusta leer bastante. ¿Puedo hacerle el trabajo más rápido? Si usted lo quiere hacer en un solo día, usted lo hace y me lo manda. El que quiere ir adelantando, quiere leer 2 diarios, lo puede hacer. No hay problema. Esto va en base a su tiempo, su disponibilidad que tengan, en los que tengan tiempo, los que tengan disponibilidad suficiente, entonces bien pueden. Sí, ese es mi hobby, leer y leer. Pues ahí está. Bueno, entonces a Dianit le cargamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Y si le cuento que ya voy por Josué de Ay, por el año. qué bien. Ahorita desde Génesis a este año ya voy y eso porque no voy más adelante por lo que le digo que estoy en mucha carrera con la salud. Pastor Lester, Sí. por favor, una pregunta de que usted lo va a plasmar todo aquí en la pantalla para uno seguir los pasos Sí. del proyecto. Mire, de hecho, ustedes ya tienen el grupo de WhatsApp. No todos ya lo vieron. Ustedes ya tienen los 2 archivos en Word y en Excel. Sí.
Ya Sí, todos lo tienen, ¿verdad? sí. Ayer lo compartí yo para que ustedes lo revisaran y me hicieran preguntas el día de ahorita, pues el día de hoy. Ah, ya. Entonces, miren, yo les voy a dar acompañamiento, no se sientan solos, yo les voy a publicar diario lo que ustedes van a ir leyendo. Si ustedes, como dijo Dianit, yo quiero leer más, ella puede avanzar más. Si ella tiene su tiempo, pero si otros trabajan, no tienen tiempo y lo quieren hacer un capítulo diario, bien lo hacen así también, un capítulo diario y van leyendo. Yo les voy a ir recordando, por lo menos mañana yo les comparto. Oh, mis hermanos, hoy nos toca leer Marcos capítulo 1. Identifiquemos los 5 hábitos en este capítulo. ¿Ve? Y comentario final, algún comentario, algo que le haya llamado la atención en este capítulo. Por lo menos en lo personal yo les digo, a mí me gusta mucho este capítulo porque aquí está la doctrina de la Trinidad de Dios, la manifestación del Hijo subiendo del agua, del Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre en el cielo hablando. Entonces me llama bastante la atención porque ustedes saben que en cuestiones de la Trinidad hay muchas iglesias y cuestiones pues que no, que la desacreditan. Entonces me llama mucho la atención por eso. Pero ustedes, claro, lo que les llama la atención a ustedes. ¿Ve? Entonces yo les digo, si necesitan ayuda, no duden en escribirme. Claro, ya la mayoría me ha escrito, hay otros que no. Los que no me han escrito, pues me dicen, yo soy tal persona de tal lado y me hacen la pregunta para así yo poderles responder, perdón, exactamente, pues a lo que ustedes me están solicitando. Entonces, hermanos, que Dios bendiga este proyecto, este tiempo de reflexión que ustedes se van a tomar y el crecimiento en su palabra, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Estamos claros ya no del proyecto para pasar a una última parte que les quiero exponer? Bueno, por mí sí, pastor. Sí, ¿estamos claros los demás? Sí, sí está claro, gracias. Bien, Sí, bien, por bien, qué supuesto que alegre. sí. Entonces, hermanos, el propósito de Academia Cristo. Quiero hacerle una pequeña presentación de 7 minutos que son los que nos restan. ¿Ve? Academia Cristo capacita a las personas para cumplir la gran comisión. La gran comisión, ustedes saben que ya en este curso, pues la logramos estudiar en Marco, en Mateo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ve? Entonces, Academia Cristo le capacita a cada uno de ustedes, ayudándoles a crecer en su conocimiento bíblico y a compartir su palabra. Nos dedicamos a que cada uno de ustedes comprendan las escrituras, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo muestra el pecado y revela la gracia de Cristo. Si ustedes ven todos nuestros estudios, son ley y evangelio simultáneamente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra la gracia y el evangelio a través de Cristo. Entonces, hermano, al fortalecer este conocimiento, entendemos que el amor de Jesús no debe quedarse solo en nosotros, ¿verdad? Sino que lo queremos compartir con los demás, porque nos estamos preparando como discípulos. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión nos manda a todos nosotros. Entonces, hermanos, si a alguno de ustedes les interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, pues no duden en contactarnos, ¿verdad? Vean lo que dice Juan 17, 20, 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vea lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba hablando solamente de sus discípulos cercanos en ese momento, sino a todos aquellos que iban a creer por la palabra de sus discípulos y así sucesivamente. Pero más adelante van a ver un curso al final del discipulado 1, van a ver otro curso que se llama discípulo hace discípulo. Y de esto es lo que trata. ¿Eh? Entonces nos dice acá, sigamos leyendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Hermano, Jesús oró por la unidad de sus seguidores y Dios desea que nos unamos a quienes comparten nuestra fe. Esa unidad se fortalece al estudiar juntos la palabra de Dios. Si al aprender con nosotros, hermanos, ustedes notan, ¿verdad? Que creen lo mismo que estamos enseñando y desean unirse, pues se nos los hace a saber a cada uno de nosotros. Al final del discipulado, todos los estudiantes, hermano, tienen la oportunidad de revisar lo aprendido con un profesor para confirmar si compartimos la misma doctrina. A ustedes, cuando ustedes terminen su discipulado, un profesor les va a hablar a ustedes, un pastor misionero, y van a revisar ahí si creemos lo mismo, ¿verdad? Si en cualquier momento tienen ustedes alguna pregunta, no duden en contactarnos. Cualquiera de los docentes de Academia Cristo, estamos aquí para responderle cualquiera de sus dudas o preguntas a cada uno de ustedes. Ahora, ustedes se preguntarán qué es un grupo sembrador, y es que el grupo sembrador es para compartir la palabra de Dios. Tengan en cuenta algo, hermanos. La gran comisión es para todos los creyentes. La gran comisión es para todos los creyentes. No hay que, estoy eligiendo. Recuerdan la clase, ¿verdad? Cómo se seleccionaba una selección de fútbol de un país. No, Jesucristo no está eligiendo al mayor capacitado, al que se expresa mejor, el que sabe hablar mejor. No, nada de eso. La gran comisión es para todos ustedes, para todos los creyentes. Miren, en la iglesia primitiva todos compartían el evangelio donde quiera que iban, y esto ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Ahí se pueden dar cuenta que todititos compartían el evangelio. No era tarea de los apóstoles, ¿verdad? Sino de todos los discípulos, ¿verdad? Entonces, hermano, Academia Cristo quiere capacitarte para hacer lo mismo. Si deseas compartir la palabra de Dios en tu comunidad, en tu barrio, con un grupo, quieres formar un grupo, avísenos, ¿verdad? Porque nosotros le brindamos toda la información, le brindamos el apoyo para crear un grupo sembrador. Ok, ya sabemos que un grupo sembrador es un grupo de personas que se reúnen para estudiar la palabra, oran juntos, comparten el evangelio mientras alaban a Dios. El propósito de un grupo sembrador, hermano, es crecer juntos en la fe, y es el primer paso para la plantación de una iglesia. Entonces, hermano, ustedes no necesitan esperar para compartir lo que aprenden en cada uno de los cursos. No necesitan esperar, ¿verdad? Recuerdan la mujer samaritana, ¿verdad? Una breve y pequeña instrucción recibió del maestro y ahí nomasito salió. No necesitó varios días, no necesitó 8 lecciones, ni 10, ¿verdad? Ni pasar todo un discipulado para estar capacitada. Fueron cuestiones de momento y ahí nomasito salió y predicó lo que había visto, ¿verdad? Llevó la palabra de Dios, llevó el mensaje del evangelio. Entonces, mientras muchos aprenden, ya tienen algunos estudiantes, fíjense que ya tienen grupos. Ellos ya tienen grupo y van compartiendo la palabra con su grupo. Otros lo forman tal vez inmediatamente cuando terminaron el discipulado. También es válido, ¿verdad? Ahora, si hay unos que ya están enseñando a otros, pues nos cuentan, nos dicen, mira, nosotros tenemos un grupo, queremos orientarnos mejor, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo hacer un plan de estudio para compartir la palabra de manera ordenada con el grupo que ya tenemos? ¿Ves? Entonces, si aún no están listos, pues puede haber la casualidad de que tengo el temor, no me siento listo, pues sigue estudiando la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios les va a bendecir, independientemente, hermano, de que ustedes formen o no vayan a formar un grupo sembrador. Dios siempre les va a bendecir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Esto, bueno, se lo decimos porque ellos sabemos que ese es el sentir de un discípulo. Un discípulo quiere seguir formando, ¿verdad? Quiere llegar a un punto en ser maestro, ¿verdad? Y seguir formando a los demás. Y esto se lo digo por experiencia personal y propia. Yo, al igual que ustedes, hace 7 años
soy parte de la primera graduación de Academia Cristo. Soy del primer curso que, que se graduó en Academia Cristo. Actualmente yo también sigo estudiando en el Seminario Cristo. Los estudios siguen, ustedes del discipulado 1 van al nivel sembrador, que es el discipulado 2. Posteriormente ustedes aprueban, se gradúan del discipulado 2, ustedes van a Seminario Cristo también. Pues ya yo creo que el pastor Henry en una intervención, en una actividad que hubo en conjunto con muchos, él mencionó eh, esta parte, ¿verdad? Sobre el Seminario Cristo. El Seminario Cristo también está para seguir sus estudios. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final. Es la hora. ¿Alguna pregunta, comentarios? Nadie. Una pregunta, pastor. Por ejemplo, yo tengo 28 años en la Iglesia Bautista. Y bueno, y me he quedado con ustedes porque me gusta como ustedes enseñan. Y sé que la palabra es la que nos guía y tenemos que escuchar al Señor. Y siempre soy de las que digo que si yo no aprendo nada, yo no puedo dar nada. Porque ¿qué voy a dar yo si yo soy vacía? ¿Ves? Entonces, yo, bueno, como le dije, yo siempre trabajaba con niños, muy poco trabajo con adultos. Pero bueno, le estoy pidiendo al Señor que si ahora en este tiempo que ya no es de niños, sino de adultos, bueno, pero por eso me quiero preparar para trabajar con grupos adultos, pues, porque todo el tiempo la experiencia mía ha sido con puros niños. Y, y entonces me quiero preparar para trabajar con adultos, porque en verdad yo con adultos no he trabajado, ni siquiera maestro de escuela dominical de adultos he sido. Todo el tiempo metido con los niños en el ministerio infantil. Sí, y me ha gustado mucho. Ya yo voy a cumplir creo que un año con ustedes. Pues ya cumplí un año estando en la academia. ¿Ves? Muy He hecho ya bien. varios cursos, hice los introductorios, hice todo eso. Y, y ahora este curso que estoy tomando con usted y lo voy a culminar para seguir adelante, Bien. ¿verdad? Porque uno tiene que seguir adelante independientemente, es la palabra de Dios la que se tiene que sembrar. No es lo que yo digo ni lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi pensar. Sí, Judith. Sí, muy bien. Sí, bueno, yo le felicito lo que usted anhela, ¿verdad? Es muy bueno. Te quiere enseñar. Sí, ese es el propósito de Academia Cristo. Queremos capacitarle a cada uno de ustedes para que estén preparados de enseñar la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso yo les planteaba en su momento, ustedes, si ustedes comparten lo que nosotros igual compartimos, ustedes nos avisan, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es unidad en su iglesia. Altamirano y después Jessica. ¿Cómo está? Pastor, no, lo que yo quería preguntarle era algo, o sea, algo del libro de Marcos. No sé si después al finalizar podemos rapidito una pregunta nada más o lo puedo hacer ahora. Hagámoslo después. ¿Te Ya, listo, parece? está perfecto. Después, para Ya, que me parece. para que no perdamos el Sí, hilo de sí, lo que sí, estamos sí, listo, listo. exponiendo. Sí, sí, está bien. Jessica. Yo estoy igual que el hermano. ¿Qué te va a preguntar después? Porque mi pregunta creo que la respuesta va a ser un poco amplia, porque mi pregunta tiene que ver con uno de los cursos pasados, el legalismo enemigo de la gracia. Entonces, ¿cómo en el momento que nosotros vamos a compartir, porque, porque está relacionado a esta clase sobre discípulos, cómo podemos, no combatir, pero decir que no es correcto, yo acepté a Cristo? Entonces, pero ya después me responde nomás, pastor. Bueno, ok. Sí. Vamos a ver, vamos a dedicar un tiempito, después que yo termine la grabación, vamos a dedicar un tiempito a esas preguntas que ustedes tienen. ¿Oyeron? Para los que se quieran quedar, se quedan. Bien. Si tienen alguna un comentario, pregunta sobre la clase del día de hoy o sobre cualquier tema de las clases anteriores,
Pastor, ya entré casi al último, disculpe la, la molestia, no escuché casi nada del tema, ¿no? ¿Cómo podría, no sé si fuera posible, ¿no? De repente algún resumen de los 5 hábitos que nos pueda enviar al grupo o, no sé, alguna definición, ¿no? Para poderlos identificar en marcos, todo el marco, ¿no? Para poderlos identificar correctamente, ¿no? Bien, bien, sí, vamos a ver qué podemos hacer ahí en ese sentido. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? Pastor, una pregunta. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuántos días? 16 creo que dijo. 16 días, a partir de O sea, mañana. es un capítulo por día, es lo que entiendo. O sea, por Si, cada día 16. Listo. si usted quiere 2 capítulos por día, eso es dependencia de usted. Ok, gracias, pastor. Muy bien, hermanos, entonces nos vamos a despedir con oración. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos has dado en este curso. Te agradecemos que nos haya hecho tus discípulos porque nos elegiste, nos llamaste a través de tu palabra y del bautismo en Cristo Jesús. También le agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos vivir como tus discípulos e infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de manera que te glorifique y que que fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por estas palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablar a través de su palabra. Te pedimos especialmente, Padre amado, por cada estudiante mientras trabajan en su proyecto final, que tu Espíritu Santo lo guíe en su estudio de la palabra en Marcos, les dé claridad para comprenderla y fortaleza para vivir según ella, que esta tarea no sea solo un requisito del curso, sino una oportunidad para permanecer en ti. Bendícelos en este proceso, motívalos a perseverar y ayúdales a compartir con otros lo que han aprendido. Que en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Bien, hermanos, se pueden despedir. Gracias, profesor Lester, un placer. Buenas noches, bendiciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes. A todo el grupo, Dios les continúe bendiciendo. Recuerden que nos vamos a Amén. quedar un momentito más para las preguntas pendientes. Gracias, fue un placer el haber Bueno, compartido. hermano, que el Señor lo bendiga y que el Señor lo siga usando. Amén. Amén. Y les agradezco. Saludos Ajá, para sí. todo el grupo, aunque no nos conocemos, bueno, pero saludos para todo el grupo y que nos podamos seguir viendo en las clases. Sí, ¿verdad? Ya van a comenzar las clases de febrero, ¿verdad? Sí. Sí, sí, hermanos, yo pues en lo personal le agradezco a cada uno de ustedes por su paciencia, por su tiempo, por haberme dado la oportunidad, pues, Academia Cristo, a Dios sobre todo, de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Espero pues tal vez los vuelva a ver más adelante en otros cursos. Sería una bendición volver a compartir la palabra con cada uno de ustedes. Sepan de que, bueno, aquí tienen un hermano en la fe, un amigo más, en lo que ustedes necesiten. No duden en escribirme cualquier pregunta. Pues ahí yo estoy pendiente, tal vez en algún momento no les responda inmediatamente, pero sí va a haber un momento en que yo mire mi celular y les conteste lo que ustedes me están preguntando. Aquí, bueno, yo voy a estar siempre para ustedes y esperando en Dios, pues que este curso haya sido de edificación para cada uno de ustedes, para sus vidas, para su crecimiento espiritual, para ser esos discípulos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. Gracias, pastor.